Amigos, acompáñenme en esta triste historia llamada Frente Nacional. El Frente Nacional surge como respuesta a la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, en contra del mandato de Laureano Gómez. ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo viene y se estaca? Así hizo referencia Laureano cuando se le preguntó por las masacres cada día más crecientes de liberales en el campo. Rojas estuvo en el poder durante 5 años. Al final de su mandato, crea una junta de transición que estaría a cargo del poder durante 1 año. En el año de 1956, se firma un acuerdo entre liberales y conservadores para turnarse el poder durante 16 años. El reparto del poder entre los partidos era del 50%, donde los mecanismos de control deberían estar a cargo del partido contrario al de turno. Pero el Frente Nacional solo comenzaría a partir del año de 1958, cuando finaliza el proceso de transición. En resumen, el Frente fue un miti-miti. Es importante recalcar que el Frente contó con el apoyo de la Iglesia, gremios, élites y organismos multilaterales. Dado que contaba con tal apoyo, se olvidó de la existencia de los pobres, gobernando así solo para las élites, lo que llevó a que en el Frente existieran 3 problemas. Primero, la falta de respuesta ante las demandas populares y con ello el nacimiento de las guerrillas, las FARC y el ELN. Segundo, incoherencias políticas permanentes. Tercero, inexistencia de protocolo ante la implementación de la reforma, pues gobernaban desde la comodidad de un club, chirriadísimo ala. Durante los 16 años que estuvo vigente el Frente, hubo 4 presidencias. La primera fue de corte liberal con la presidencia de Alberto Lleras Camargo, bisabuelo del muchacho este que le pega coscorrones a los escoltas. La segunda fue de procedencia conservadora con Guillermo León Valencia, gente honrada, honesta, el abuelo de la niña esta que se vuelve toda neurótica, Paloma, el palomita ella linda, divina. Y así sucesivamente tomaron el poder con Carlos Lleras Restrepo, el abuelo del muchacho que le pega coscorrones a los escoltas, y Misael Pastrana, el papá de un pusilánime. Aquí se promueven 3 reformas. Una reforma agraria donde se amplían los canales de crédito, se establece una alianza para el progreso, que consistió en un acuerdo con los Estados Unidos y con las economías latinoamericanas. Este tenía como fin fortalecer la política social. En cuanto a la reforma agraria, en el año de 1969 se titularon 1994 fincas, ya sea por expropiación o por compra voluntaria, durante el mandato de Lleras. Aquí se aprobó la primera concentración parcelaria en el Valle del Cauca, donde el 73% de la tierra era de minifundios, ocupando solamente 1.050 hectáreas. Los grandes terratenientes de la zona, que solo eran el 5% de la población, tenían bajo su dominio 15.800 hectáreas, situación que contribuyó a agudizar la brecha social. Por otra parte, la reforma tributaria tenía como objetivo reducir la presión sobre el gasto público y aumentar los niveles de progresividad, pero dada la configuración de la estructura social, la reforma fracasó. Por último, con la reforma cambiaria se elimina el proteccionismo a la industria. En el gobierno de Lleras se realizan devaluaciones discretas que apoyaba el modelo de promoción de exportaciones. En 1970, Misael Pastrana Borrero, conservador, llega a la presidencia después de unas elecciones donde, enfrentado con Rojas Pinilla, ahora con un nuevo partido, la ANAPO, y un electorado creciente, pierde unas elecciones tildadas de fraudulentas. Para las personas de la época, es conocido que la tarde del 19 de abril de 1970 iba ganando Rojas por un apretado margen. En la noche se fue la luz, Lleras Restrepo declara el toque de queda en todo el país y al regresar la normalidad, Pastrana era presidente. De este turbio hecho surge el movimiento guerrillero M-19, una guerrilla nacionalista alejada de las orientaciones de izquierda que eran comunes en su época. A propósito de solucionar el creciente desempleo, impulsar la construcción de vivienda y escenarios deportivos y con el fin de estimular el ahorro y el crédito, se aprobó el sistema UPAC, Unidad de Poder Adquisitivo Constante, y fomentó la producción de artículos de exportación. ¿Cuántos familiares no perdieron su casa por culpa del UPAC, carachas? En 1974 se dan las primeras elecciones libres desde 1958. El liberal Alfonso López Miquelsen es elegido por 3 millones de votos. Este presidente decreta la primera emergencia económica constitucional, reactivar la economía e introduce importantes reformas como el divorcio, la mayoría de edad a los 18 años, entre otras. A principios de la década de 1980 se da la crisis de la Gran Depresión Latinoamericana, caracterizada por la disminución de los precios del petróleo, durante la cual la mayoría de los ministerios de economía en Latinoamérica fueron confiados al neoliberalismo. ¡Confiados! Para la mayoría de los países del área, la deuda externa fue el gran problema. En este periodo, la deuda externa creció a una tasa de 14.9 promedio anual, con un incremento total de 11.670 millones de dólares, resultado de la política de inversiones en infraestructura física iniciada desde finales de los años 70 y reforzada en 1980 con la implementación del Plan de Integración Nacional, PIN. Dicho plan fue financiado principalmente con recursos provenientes del exterior. El cierre de los flujos de capital hacia América Latina obligó a la administración Betancur a plantearse la necesidad de realizar un fuerte proceso de ajuste y estabilización. Las primeras medidas estuvieron encaminadas a solucionar el problema del déficit del sector externo. La política económica entre 1982 y 1984 se fundamentó en un proceso de desmonte de la liberación comercial, en la ampliación del gasto público, en programas sociales de vivienda y en la protección a la producción doméstica. Las circunstancias conducirían posteriormente a un ajuste fiscal y cambiario. Para la misma época, Belisario Betancur, el poeta, inicia gestiones de paz con el grupo subversivo de las FARC. El gobierno y la guerrilla acuerdan un cese al fuego, que se prolongará por 3 años. Betancur tiene que asumir 2 de las más grandes tragedias del siglo XX en nuestro país:
El 6 de noviembre de 1985, la toma y retoma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y las Fuerzas Armadas dejó un saldo de 98 muertos y 11 desaparecidos. El 13 de noviembre, 7 días después, sucede la avalancha de Armero, que desaparece una población de 29.000 habitantes, dejando un saldo fatal de 23.000 fallecidos. Posteriormente, las FARC anuncian la creación de un grupo político bajo el nombre de Unión Patriótica, como parte del proceso de reincorporación a la vida civil y legal. Sin embargo, los dirigentes de la Unión Patriótica, así como miembros de sus bases y mandos medios, son ultimados en diferentes atentados. En 1987 se registró el asesinato de 111 miembros de la UP, en 1988 fueron 276 y en 1989 la cifra llegó a los 138 muertos. Todos estos asesinatos coincidieron en las zonas en las que la UP había logrado triunfos electorales. Estos son los primeros datos que se conocieron, pero a la fecha, la Unión Patriótica da una cifra de más de 3.000 militantes asesinados. Se agudiza el conflicto armado. Se fundan las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, a finales de 1990. Es el momento más crudo de la guerra contra el narcotráfico. Las bombas estallaban en cualquier esquina y los policías eran cazados por jóvenes sicarios a los cuales el cartel de Medellín pagaba 2 millones de pesos por cabeza. La firma del acuerdo de paz con el M-19 en 1989 y su entrega de armas culmina con la Constitución de 1991. Durante el mandato de César Gaviria se presentan una serie de reformas en la llamada Revolución Pacífica. La primera fue la reforma al sistema de protección, el gol de la Ley 100 de 1993, la cual tenía dos propósitos, desde la salud y pensión. Por un lado, elevar la cobertura del sistema de salud y pensional, y poner fin a la ineficiencia del servicio con la secuela de un periodo de privatización. Esto venía sujeto a privatizar el sistema de salud y pensional, el cual hasta la fecha no mejora, no tiene cobertura total nacional y donde cada día alrededor de 4 personas tienen que recurrir a la acción de tutela para acceder a esta. La reforma cambiaria nos llevó a un tipo de cambio flotante, banda cambiaria, que aumentó las importaciones reteniendo las exportaciones, por aquello que había que aprovechar la devaluación. Pero esta estrategia salió cara. Las empresas pierden competitividad, se rompe el acuerdo internacional del café y baja la participación de este sobre el total de las exportaciones. Por último, la reforma institucional termina de privatizar y acabar con la ya mermada infraestructura estatal. Se descentraliza el sistema educativo y de salud, se privatiza Telecom, Foncolpuertos, se liquidan el Seguro Social, los ferrocarriles nacionales, Adpostal, y parte de las empresas de servicios públicos de las ciudades entran a formar parte de consorcios y multinacionales privados y extranjeros. A raíz de lo anterior, se crea una volatilidad macroeconómica donde se inicia un periodo de desaceleración de la economía y llega la crisis del UPAC. A pesar de esto, se logra controlar la inflación, siendo uno de los objetivos del Banco de la República. En 1997 llega la crisis de los mercados asiáticos, y en Colombia estamos en un ajuste lento y costoso de la apertura económica, donde ya se posiciona el sector minero como fuerte y el café ha perdido su posición de exportador. Durante el año de 1998, Andrés Pastrana es el nuevo presidente de Colombia. Se crea la zona de distensión con el fin de hacer un proceso de paz con la guerrilla de la FARC, con el suceso conocido como la silla vacía. Como consecuencia de esto, hubo un fortalecimiento militar de todas las fuerzas en guerra. Por un lado las FARC, por el otro las AUC y finalmente las Fuerzas Armadas con la implementación del Plan Colombia. Luego, en el año de 1999, la crisis del UPAC jugó un papel específico. Hasta comienzos de los 90, las entidades hipotecarias gozaron de privilegios como únicos intermediarios financieros autorizados a ofrecer depósitos de ahorro con tasas de interés no negativas. Tenían acceso especial, no restringido y permanente a facilidades automáticas del Banco Central, en caso de caídas inesperadas del depósito, generando las dependencias a las fluctuaciones de la DTF, sistema UPAC. En el aumento del paramilitarismo, también hay un incremento en líderes sindicales asesinados. El asesinato del humorista Jaime Garzón, ordenado por Carlos Castaño, líder de las AUC, orquestado por organismos de inteligencia del Estado y ejecutado por la Banda de la Terraza, grupo al margen de la ley contratado por los paramilitares, genera consternación en la opinión pública. Su crimen hasta hoy no ha sido esclarecido. Para los años 2002 y 2006, Álvaro Uribe Vélez es elegido como presidente de la República, donde ejecuta la propuesta de seguridad democrática, donde se incrementa el acecho y ataque a las estructuras guerrilleras. En la frenética carrera de mostrar los resultados de esta política, el Estado cae en el episodio oscuro de los mal llamados falsos positivos, que fueron el asesinato de civiles inocentes, tanto de mujeres como hombres y menores de edad, por parte del Estado, haciéndolos pasar por guerrilleros muertos en combate. A partir de estos dolorosos hechos, surgió la organización de mujeres Madres de Soacha, que buscan la verdad, justicia y reparación con cada uno de sus hijos desaparecidos. Es capturado el líder guerrillero Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad, miembro del secretariado y jefe de finanzas de la FARC. Por otro lado, se establecen reformas económicas con los países europeos y de América Latina, en lo que se llamó el TLC. Se quitan las horas extras mediante la Ley 789 de 2002. Posteriormente, entre los años 2004 y 2005, se logra modificar la Constitución, en donde se puede generar una reelección inmediata e implementa el principio de sostenibilidad fiscal, lo que llaman el Consenso de Washington. Para el año 2008, la muerte del líder guerrillero Raúl Reyes genera una crisis diplomática con el Ecuador, por violación a la soberanía, al ser este comandante bombardeado y abatido en suelo ecuatoriano por tropas colombianas. Por otro lado, surge la crisis hipotecaria, lo que deja al país completamente débil.
Ya para el año 2010, el recién nombrado presidente Juan Manuel Santos consolida como base fundamental los diálogos de paz con las FARC. Por otra parte, hay un incremento en el descontento de los sectores, en general por la implementación definitiva del TLC y la Ley 30, que pretende convertir la educación pública en un negocio particular. El 26 de septiembre de 2016 se firma la paz con la guerrilla de las FARC, y el 2 de octubre se hace el plebiscito por la paz, donde los votantes del no ganaron a través de una campaña de desprestigio y desinformación de los acuerdos pactados en La Habana, lo que demostró que el país tiende a un ciclo de polarización. Hacia el 2017, se han evidenciado el abandono estatal en Buenaventura, dejando un hospital en abandono total, y el aumento del IVA del 16 al 19%. Estos son a grandes rasgos los resultados del experimento llamado Frente Nacional. No deje de sintonizarnos en una próxima repartición del poder estatal. Dios no lo quiera.